resumen que dé algún tipo de ilustración, algún tipo de entendimiento, de aclaración sobre los temas a tratar. Ahora, ¿cómo hago acá? Ya. La primera media hora vamos a intentar ver algunos aspectos críticos claves de el análisis materialista del Antiguo Testamento. Y la segunda media hora haremos el formidable intento también de ver la estructura fundamental, ¿cierto?, del análisis del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. Ya. Entonces voy a pasar primero a la tesis fundamental del materialismo histórico. Se lo voy a mostrar, no lo voy a leer porque tiene un cierto grado de extensión, ¿no? Pueden verlo ustedes ahí. Se supone que es la concepción maestra para la investigación científica rigurosa de todos los procesos sociales. Pero de todas maneras puedo leerles una parte, ¿no? En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que piensa de sí mismo, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revoluciones por su conciencia, sino que por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones sociales de producción. A un cierto grado de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o con su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad en el seno de las cuales se había mantenido hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se transforman en sus trabas. A partir de este momento se abre una época de revolución social. El cambio en la base económica transforma más o menos rápidamente toda la superestructura social. Cuando se consideran tales trastornos, hay que distinguir siempre entre el trastorno material que se puede comprobar de una manera científica rigurosa, de las condiciones de producción económicas y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. Es decir, las formas ideológicas bajo las cuales los hombres toman conciencia de dicho conflicto y lo llevan hasta el fin. Las relaciones de producción burguesas son la última forma contradictoria del proceso de producción social. Contradictoria no en el sentido de una contradicción individual, sino de una contradicción que nace de las condiciones de existencia social de los individuos. Sin embargo, las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean al mismo tiempo las condiciones materiales para resolver esta contradicción. Con esta formación social se acaba, pues, la prehistoria de la sociedad humana. Karl Marx, prólogo a la crítica de la economía política. Luego podemos pasar a cada uno de los esquemas, ¿no? Algo incompletos, pero que dan la base para comprender la estructura de todo tipo de sociedad. En la base de la infraestructura económica y sus emanaciones, las superestructuras, la superestructura social, la superestructura política y la superestructura jurídica y la superestructura ideológica. Acá repito lo mismo, pero con un poco más de detalles, ¿no? En la infraestructura económica
¿no? Está la suma de fuerzas productivas sociales y relaciones sociales de producción. ¿Cómo se componen las fuerzas productivas sociales? Son los medios de producción, métodos y técnicas de trabajo, fuerza de trabajo, experiencia acumulada. Las relaciones sociales de producción son las interconexiones entre individuos en la producción, el proceso laboral, el proceso real de transformación de la naturaleza para producir valores de uso, la esfera de producción más distribución de los valores de uso que proporcionan circulación. Se establece en el proceso de producción, se establecen entre productores directos y propietarios de los medios de producción. Determinan la forma en que se ejerce el proceso de trabajo y el control sobre el mismo de parte de los individuos que intervienen en él. Son relaciones técnicas. Encima, ¿cierto? Se localiza la superestructura social de clases, etc. La superestructura política es en esencia el Estado, dirigencia, más burocracia, más ejército, más policía. La superestructura ideológica no está compuesta de formas de conciencia social, ideas, representaciones sociales. La visión panorámica de la naturaleza y de la sociedad que se forman los individuos que la componen. Ahí entran, por ejemplo, ¿no? La mitología, la moral, el arte, la literatura, la tradición oral, la saga, la poesía, la música, la pintura, el teatro, la lógica, la danza, la religión, la filosofía, la escultura, la educación, etc. La clasificación de las religiones en forma rigurosa tiene que hacerse por el modo de producción. Entonces tendríamos este conjunto de la estructura, perdón, de las sociedades tiene que ser clasificadas con el modo de producción dominante, por lo menos, ¿no? Uno, por lo tanto, hay sociedades con modo de producción de comunidad primitiva, con modo de producción germánico, sociedades con modo de producción asiático, el nombre antiguo, ahora se ha modernizado porque se ha ampliado, se ha vuelto más ambicioso, sería el modo de producción comunitario tributario o despótico comunitario. Sociedades con modo de producción de economía mercantil simple, que solo existen en teoría, están absorbidas dentro de otros modos de producción. Las sociedades con modo de producción antiguo esclavista, las sociedades con modo de producción antiguo esclavista desarrollado, las sociedades con modo de producción feudal, las con modo de producción capitalista, las sociedades con modo de producción burocrático colectivista, las sociedades con modo de producción socialista, que nunca han existido, y las sociedades con modo de producción comunista, que menos han existido. Estas estructuras sociales tienen asociadas estructuras religiosas o con procesos religiosos. Entonces, la clasificación de las religiones tiene que darse científicamente, rigurosamente, por el modo de producción. Entonces tendrán asociadas estos modos de producción a respectivas religiones. Entonces, en el modo de producción de comunidad primitiva, tenemos pre-religiones, no religiones propiamente dichas, sino prospectos de religiones en ascenso. Pre-religiones de las sociedades con modo de producción comunidad primitiva. Religiones de las con modo de producción germánica. Religiones de las que tienen el modo de producción asiático, ¿no? Comunitario tributario o despótico comunitario. Y las respectivas de mercantil simple teórica, y la antigua esclavista, antiguo esclavista, feudal, capitalista, burocrático colectivista, y religiones en proceso de extinción de las sociedades con modo de producción socialista que aún no han existido. Y menos aún religiones ya extinguidas de las sociedades con modo de producción comunista que tendrían que continuar, ¿cierto? Después de que se logre un modo de producción socialista aún no existente. Después, los parámetros que determinaron la trayectoria o destino histórico-social del pueblo hebreo, ya entrando, ¿cierto?, en la esencia del Antiguo Testamento. Desde un punto de vista muy amplio, el destino histórico de los hebreos fue conformado por tres factores principales: el modo de producción de comunidad primitiva nómade, el modo de producción asiático o modo de producción despótico tributario o tributario comunitario, el modo de producción esclavista desarrollado. También podemos afirmar que el destino histórico de los hebreos fue conformado por las interacciones entre las formaciones económico-sociales
nucleadas en estos tres modos de producción, interacciones que están asociadas a dos subfactores críticos. El factor crítico 1, la ubicación económica, social, política estratégica de Palestina-Siria. Uno, esta Palestina-Siria era una encrucijada de caminos, región atravesada por rutas comerciales extremadamente importantes. Dominaba el tráfico entre Egipto y Siria, dominaba el tráfico entre Egipto y Mesopotamia, dominaba el tráfico comercial fenicio con Arabia. Era la encrucijada de mundos, de civilizaciones. Era una zona de tránsito para campañas de conquista, zona de tránsito para migraciones, zona de tránsito para el intercambio de ideas, región fronteriza que se extendía en un lugar donde por un lado terminaba el desierto arábigo y empezaba la tierra cultivable de Siria. Región donde chocaban las esferas de influencia de los tres grandes imperios, Egipto, Asiria, Babilonia y los reinos sirios. Caravanas de mercaderes hacían constantemente su viaje de ida o de vuelta a través de las llanuras de Esdraelón y las montañas de Judea. Por esto, los hebreos se encontraron desde el principio en medio de las corrientes del comercio internacional, siempre en una condición subordinada, pero que tuvo efectos duraderos en sus relaciones sociales. Los reyes trataron de fortalecer su posición frente a los sacerdotes mediante la promoción del comercio, pero sus esfuerzos fueron nulificados por su debilidad en el campo internacional. Una y otra vez la llanura de Esdraelón era atravesada por ejércitos enemigos. No, ya saben ustedes, egipcios, sirios, asirios, babilónicos, etc. La región y el pueblo estaba sujeto, expuesto constantemente a invasiones, masacres, colonizaciones y deportaciones. Ningún otro país estaba expuesto tan inerme y continuamente a los desastres de la guerra. Y sin embargo, debido a su posición central entre los poderes en lucha, nunca fue subyugado permanentemente. El país hebreo era el campo de batalla del cercano oriente. El factor crítico 2, la interacción de hebreos sedentarios, nómades móviles, circulantes, fluyentes. Por otra parte, el gran desierto que se extendía desde Gilead hasta el Golfo Pérsico continuó siendo un depósito inagotable de tribus pastoriles. Estos nómadas viajaban constantemente y de cuando en cuando algunos de ellos se establecían entre las colinas de Judea. Gracias a este continuo contacto con sus propias instituciones ancestrales, el pueblo de Israel no solo conservó sus tradiciones tribales, sino que las veneró con gran tenacidad cuando las vio amenazadas por los cambios económicos y sociales engendrados por la sedentarización, la civilización, el urbanismo, la guerra y el comercio. Sus portavoces eran los profetas, los cuales fueron los herederos y guardianes de este principio democrático que Israel había conservado de sus días nómadas. Este factor crítico es extremadamente importante. Ahora, la prereligión primitiva y sus cuatro componentes. La religión primitiva tiene de los hebreos, tiene cuatro componentes simultáneos. Uno, potencias invisibles cuasi personificadas, fuerzas, potencias de la naturaleza. Las diosas madre, señoras de la vida, fuentes de la vida. El culto a los antepasados muertos. Y en casos, ¿cómo se llama? De situaciones de agresión, de conquista, de defensa, un dios de la guerra y la fertilidad. Yo, bueno, he puesto estos títulos en base a un proyecto que tengo de un libro de la evolución del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Yahweh, las fases evolutivas de Dios del Antiguo Testamento, pero no voy a recurrir a esos títulos mucho, sino más a la evolución del pueblo hebreo, ¿no? Entonces, el modo de producción de comunidad primitiva nómade, o si quieren, pues, Yahweh de los hebreos nómadas. Pensemos si quieren en esta parte de, podríamos plantear esto de hebreos nómadas en Egipto. No, entonces esto que ustedes ven acá es un pequeño resumen de la forma probable en que ingresaron los hebreos nómadas a Egipto.
¿no? Para huyendo de agresiones de confederaciones de tribus contrarias, huyendo de la sequía, huyendo, ¿cómo se llama?, de la desaparición de pastos debido a circunstancias climáticas, etcétera. Entonces, se puede suponer, ¿no?, ver este tipo de escenas, ¿no? Un grupo de hebreos nómadas, ¿no? Se unieron a ella con otras tribus o fracciones de tribus y obtuvieron autorización de establecerse en los linderos de Egipto en una región de pastoreo que se extendía entre la delta y el desierto de Arabia. Habían sido expulsadas de los terrenos que acostumbraban a recorrer ya por el hambre o consecuencia de la sequía, o ya tal vez, como decía otra versión de la tradición, la historia de José, por sus hermanos, es decir, por otros beduinos. Estas admisiones temporales o de estación en un país cultivado son las reglas en los confines de todo el desierto de Arabia. Se practicaron en todo tiempo en la frontera asiática de Egipto, ya bajo los reyes de la Acrópolis, ¿no?, de las dinastías 9 y 10, 2360, 2160 antes de nuestra era. Los nómadas intentaban descender a Egipto para implorar el agua siguiendo su costumbre y para dar de beber a sus rebaños. ¿No? Hay una célebre pintura de Beni Hassan, representa un clan de beduinos conduciendo a sus mujeres y niños, en total 37 personas, que al parecer piden su admisión en Egipto, más o menos hacia el 1900 antes de la era cristiana. Otro bajorrelieve de la Tubra y Horemheb, fundador de la 19 dinastía, ven ustedes las fechas respectivas, representa a unos asiáticos expulsados de sus ciudades hacia el desierto por sus enemigos. Están obteniendo autorización para venir al país del faraón, conforme a la costumbre de los padres de vuestros padres, desde los abuelos, ¿no? Las noticias que tenían de las posibilidades de asentarse por lo menos durante periodos cortos, usualmente en Egipto. Bajo Merneptah, un oficial guardián de la frontera en el Wadi Tumilat, o sea, en el país de Goshen, dice haber hecho pasar a las marismas de Pitum a las tribus de Shasu, beduinos de Edom, con el fin de vivir ellos y sus rebaños en el dominio del faraón. Los reyes de Egipto obtenían sus ventajas de estos arreglos. Los nómadas admitidos se encargaban de defender sus nuevos terrenos de pastoreo y, por consiguiente, la frontera del reino contra sus congéneres. Por lo demás, conservaban su vida pastoral y, de seguro, su organización, su lengua y su religión. De ahí vendría, no he podido completar esa parte, de ahí vendría, ¿cómo se llama? El supuesto periodo de 400 años de cautiverio, esclavitud que estuvieron en Egipto, el cual ha sido puesto muy en duda por grandes estudiosos del antiguo Israel, y no tenemos prácticamente casi nada de información de esos supuestos 4 siglos de cautiverio. Entonces, hay que suponer de que fueron contratados para trabajos, después se pudieron haber convertido en situaciones de abuso, de hostilidad, y pueden haber vivido situaciones en las cuales hayan rechazado el tratamiento de los egipcios bajo ciertas circunstancias que no conocemos, en los trabajos de construcción, de apertura de canales, ¿cómo se llama?, sobre los campos de cultivo, etcétera, y decidieron, se pusieron de acuerdo para, ¿cómo se llama?, escapar, o si quieren, para alejarse lo más pronto posible dejando los trabajos vacantes. No conocemos los detalles. La cuestión es que los tenemos ahora, a estos grupos de nómadas, conducidos posiblemente por un líder de gran carácter como Moisés, posiblemente. Y ya los tenemos acá en la invasión inminente a Canaán. Ya supongamos, saltemos esa parte que requeriría más detalles e imaginación, ¿no? En base a datos de estos nómades que penetraban a los campos de pastoreo del delta, ¿no?, del Nilo en Egipto. La época de estancia en Kadesh, que era un oasis sagrado, y eventualmente del paso por la montaña divina, o sea, saben que parte de las divinidades de los antiguos hebreos eran el rayo, el trueno, los volcanes,
¿cómo se llama? Los oasis, las cascadas, etcétera, las fuerzas de la naturaleza. Entonces, la época de la estancia en Kadesh, que era un sitio sumamente importante, un gran centro de culto, porque era una fuente de vida, ¿no? Y eventualmente el paso por la montaña divina, según unas fuentes el Sinaí, según otras el Joreb, parece haber sido la hora decisiva en que las tribus hebreas se constituyeron en nación y adoptaron el culto común de Yahweh. Los oasis del desierto ya no bastaron a la larga para la joven confederación. Una especie de ley natural impuso a los nómadas a entregarse a un asalto perpetuo contra los países cultivados que bordeaban sus estepas. Y cuando la resistencia de los estados organizados que los ocupaban comenzó a debilitarse, se internaron en aquellas tierras más ricas, unas veces como saqueadores y otras como huéspedes temporales, y frecuentemente al final como habitantes que se establecían definitivamente. Aquí estamos enfocando, claro, ya la inminente invasión de Canaán, ¿no? Esta fue la historia de los israelitas, como había sido antes de ellos la de sus congéneres moabitas, amonitas y edomitas, como fue después de ellos la de los arameos, caldeos, nabateos, itureos y árabes musulmanes. Basta esta ley para explicar por qué Israel emprendió su esfuerzo de penetración en el país de Canaán. Además, ¿no? Sabemos de que esta penetración fue lenta, no apresurada, y fue hecha en forma separada, algunos grupos por el sur, otros por la Transjordania, ¿no? Entonces aquí podemos ver una descripción, ¿no? Los hebreos entran en Canaán alrededor del 1200 antes de nuestra era, en varias etapas, por diferentes puntos de Palestina, y más que conquistar, pasan por un proceso de asimilación progresiva por la cultura cananea superior de sus ciudades, esto es, avanzan hacia la civilización, lo cual implicará, o sea, esta entrada en Canaán les produjo todas estas consecuencias. Ruina progresiva de la vieja organización tribal, clánica, familiar y patriarcal. La posesión colectiva del suelo fue sustituida por la propiedad individual. La solidaridad del clan, tan rigurosa entre los nómadas, se relajó progresivamente. La fraternidad del clan, que antiguamente reinaba, dejó el campo libre a los egoísmos particulares. Engels dice, la civilización es el estadio de desarrollo de la sociedad, en la que la división del trabajo, el cambio entre individuos que de ella deriva y la producción mercantil que abarca a uno y otro, alcanza su pleno desarrollo y ocasiona una revolución en toda la sociedad anterior. Engels procede luego a definir con mayor precisión el estadio de la producción de mercancías. Quiero saber ahora. El estado de producción de mercancías con la que comienza la civilización se distingue desde el punto de vista económico por la introducción, uno, ¿no?, de la moneda metálica y con ella del capital en dinero, del interés y de la usura, de los comerciantes como clase intermedia entre los productores, de la propiedad privada de la tierra y de la hipoteca, del trabajo de los esclavos como forma dominante de la producción. Entonces, al penetrar en este Canaán, pasaron de nómades a sedentarios, de pastores a ganaderos, agricultores, de la tienda a la casa, del clan a la aldea y al villorrio, del bronce al hierro, y se encontraron con caballos, carros, lanzas de oro, corazas de bronce, estacas de tiendas enchapadas de plata, copas, vasos, cántaros labrados, espadas, literas, divanes de marfil, lechos de oro, estatuas de oro, ébano, lapislázuli, sacos de trigo. Todo esto, por ejemplo, lo ponemos como ejemplo de un botín de guerra enumerado, ¿no? En el botín de guerra traído por Tutmés III de Megiddo. Se encontraron con viñas, higueras, prensas de aceite y de vino. Los cananeos eran maestros en el arte de la construcción de fortificaciones en la cima de macizos montañosos, túneles para fuentes de agua subterránea, tejidos de hilos de colores combinados, carreteras, caravanas, comercio, escritura en tablillas,
escribas, archivos, sistema de medidas, pesas y monedas, tributos, construcción de bóvedas, cimitarras curvadas en forma de hoz, amuletos, sellos, adornos, perfumes, cerámica, modelado de cerámica en torno, hachas dobles, carros de guerra. Los hebreos, aún en los tiempos de su vida en el desierto, no eran errantes de grandes recorridos, sino seminómadas que podían sembrar y cosechar algunos cereales entre dos desplazamientos. El oasis de Kadesh, ¿no? Agricultura, y Transjordania, pastoreo. Cuando los hebreos penetraron en Canaán, ingresaron como, a veces conquistadores, otras veces como aliados, otras veces contratados como mercenarios, otras veces como protegidos. Abandonaron la tienda por la casa. Sus círculos de tiendas se convirtieron en poblados. Olivos, higueras, vides, árboles frutales. Los árboles frutales fijan definitivamente al campesino al suelo, o sea, lo atrapan. Perturbadores del proceso de canalización fueron los kenitas, nómades pastores de rebaños, herreros viven en tiendas, no siembran. El predominio de la agricultura sobre la ganadería, cabras, ovejas, corderos. Exportaciones, trigo, miel, cera, aceite, perfumes. La industria modesta, herreros, carpinteros, ebanistas, escultores, leñadores, alfareros, panaderos, o sea, gente que se especializaba, ¿no? Había una división del trabajo ya grande en camino, estos parámetros eran extraños, no totalmente, pero en buena parte a los nómadas, ¿no? Bataneros, ¿no? Que lavan telas, tejedores, orfebres, aserradores, barberos, grabadores de marcas, sellos, perfumistas. El número, la distribución y la importancia relativa de los clanes y tribus se modificaron con el ingreso de los hebreos a Canaán. Los clanes basados en los lazos de sangre tendieron a convertirse en territoriales. La interrogante antigua, ¿no? ¿De qué clan eres? Se convirtió en ¿de qué localidad eres? Palestina deviene en ciudades rivales. De nómadas, más pastos, más fuentes, más ganado, pasan a agricultores, más ganado. Ciudades-estado y cultura urbana. Solo los poseedores de una parcela de tierra eran ciudadanos en pleno ejercicio. En el libro de la Alianza, Éxodo 22, etc., se encuentran disposiciones que regulan los conflictos agrarios. Fijación de los hebreos al suelo genera constitución de clases sociales que eran cada vez más opuestas. Conflictos, ¿no? Conflictos sociales. Gracias a la creciente seguridad que reinaba en Palestina, los cultivadores más hábiles pudieron conservar sus ganancias y acrecentarlas, ampliando su prosperidad. No surgimiento de ricos y pobres. Se podía hacer fortuna traficando provechosamente con tierras y granos. Ahí están, gracias a la creciente seguridad, los cultivadores más hábiles, estos son los emprendedores, ¿sí o no? Y que generan también división desde la sociedad en clases. Así desaparece gradualmente la pequeña propiedad y los latifundios inundan al país. Emprendedores. Crece la contradicción entre una minoría de magnates magnates emprendedores y una mayoría cada vez más numerosa de pequeños propietarios campesinos. Bueno, acá esto es la tabla de mandamientos. Veo que ya me dio la media hora, se dan cuenta, y apenas he rozado el tema. Los mandamientos, de invasión a Canaán, modo de posición comunitario. Acá están los libros del Antiguo Testamento hebreo que sufrieron revisiones, alteraciones, ¿no? Transformaciones de todo tipo. Después, parámetro, ¿no? Esto es la parte en realidad he dividido esto en fases. La primera fase es la etapa nómada. La segunda fase es el ingreso a Canaán. Y ahí lo he dividido en 3 subfases. La primera fase en que se están adaptando a estos nuevos tipos a este nuevo tipo de sociedad. La segunda es la que implica la aparición de la monarquía en Israel. Y la tercera etapa dentro ya de Canaán es los grandes conflictos asociados, ¿no?, a la acción de los profetas, ¿no? Y la deportación. Ya la tercera etapa propiamente sería la de los deportados, ¿no? En Babilonia, bueno, en Asiria y en Babilonia, las primeras deportaciones en Asiria para el reino del norte, y las segundas deportaciones a Babilonia
principalmente al reino del sur, de Judea. Y luego el retorno, la transformación que sufrió la élite, parte de la élite a Palestina. Entonces, esa parte ya no hay tiempo para ello. No, esas partes ya requieren mucho más tiempo. Ahora voy a pasar, la Biblia propiamente es la Biblia hebrea, no el Nuevo Testamento. Y voy a pasar, a la, ¿cómo hago acá? Ir. ¿Cómo puedo hacer, no tengo el control acá. A ver, un momentito, ¿cómo hago? Voy a pasar a la otra. A esta. Dije, no, quiero aparecer el control de video, pantalla. Eso no. Volumen no. Muy alto. Papi, papá, ¿qué deseas hacer? No, estoy pasando a F5. A ver, no funciona. No, Ya, para mostrar toda la pantalla. Muy alto está baja el volumen, por favor. Muy alto. Bájale un poco el volumen entonces. Sí, está demasiado más, bájala a la mitad. Ya muy alto, ya. No, ya, quiero pasar ahora a pantalla completa. Ya, pon presentar pantalla, sal de ahí, haz clic en el cuadrado amarillo. Mamá, clic en el cuadrado amarillo. Ya, ahora en la parte de abajo donde uno agranda pantalla, ahí pones presentar pantalla. ¿Es esto? Puede ser. Ahí está, ya estás presentando. Ya está bien, está bien. Ya. Ya, entonces ahora pasamos apresuradamente a análisis materialista histórico de Jesús Cristo. No obedece. A ver, ya, ahora sí. Tampoco, no obedece. Ya, Jesús como personalidad histórica. En los textos del Nuevo Testamento existe material razonable para fundamentar la existencia histórica de Jesús. Jesús como personalidad mítica. Pero también en los textos del Nuevo Testamento existe material razonable para fundamentar la no existencia histórica de Jesús. Esto es su miticidad. Entonces, de aquí ya establecemos Jesús asociado a personalidad histórica, si es que ha existido históricamente, y Cristo asociado a personalidad mítica. No funciona. Por eso, pero no funciona. Ya, por un lado, Jesús era judío observante. Jesús no era cristiano. Jesús jamás fundó la iglesia cristiana. Jesús no se creía Mesías. El núcleo del mensaje, enseñanza de Jesús, era el anuncio de la inminente manifestación del reino de Dios y cómo prepararse para ello. Jesús no tuvo el propósito de elaborar por un lejano futuro, que ni previó ni quiso la iglesia cristiana, que no se consideraba fundador de una religión, ni siquiera reformador religioso. Como heraldo proclamador, anunciador de la buena nueva que era, precisamente la afirmación de que Yahweh iba a obrar sobre el mundo con todo su poderío para establecer en él su justicia, no tenía en efecto ninguna razón para pensar en instituir una religión nueva, cuyo solo intento hubiera tenido que presentarse ante un espíritu de piadoso judío como un absurdo y un sacrilegio. Ya quiero ver acá, ya, está bien ahí. Después acá tengo alguna sección en que muestra qué tan judío era Jesús, ¿no? No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquier infringiera uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
A estos dos envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanas no entréis. O sea, no existe esa universalidad. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo y predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, acá hay esta famosísima sección. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y aquí que una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieras. Y fue sana su hija desde aquella hora. Y esta es una repetición más con una variante, ¿no? En la aplicación práctica de los preceptos, Jesús fue un observante de la ley y un judío leal. Su religión fue el judaísmo y su fe se basaba en la Biblia judía. No se le ocurrió pensarse a sí mismo como una figura divina. Tal creencia habría sido para él una transgresión directa del primero de los 10 mandamientos. El hecho de que Jesús no abogase por ninguna desviación de la religión judía está aprobado por la práctica de los seguidores que formaban la comunidad de iglesia de Jerusalén, bajo el liderazgo de Santiago, Pedro y Juan. Estos fueron todos adherentes piadosos del judaísmo, que observaban la circuncisión, el sábado, las leyes alimentarias, los festivales y ayunos, el culto sacrificial del templo y las otras observancias del judaísmo farisaico. Es evidente que nada de lo que Jesús les decía les hizo pensar que estas observancias fueran a quedar interrumpidas. Bueno, esto lo establece Macoy, pero otros antes que él, ¿no? Aquí ¿cómo se llama? Estoy haciendo regresar el pasado, ¿no? Debía haber comenzado con esto. La formación económica social hebrea israelita de Palestina del siglo I generó al profeta Jesús de Nazaret. Este es el escenario en que se desarrolló toda la saga de Jesús, el profeta Jesús. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Probable, razonable, de Jesús el carpintero. Imaginada, claro, pero razonablemente, ¿no? Un Galileo sencillo, ¿no? Con la sierra, trabajando, ¿no? En forma ordinaria, ¿no? La formación económica social del Imperio Romano, centrada en el siglo I, actuante sobre las sociedades del Mediterráneo, Palestina, Siria, Asia Menor, Capadocia, Cilicia, Dacia, Tracia, Macedonia, Egipto, Dalmacia, Acaya, Bitinia, Ponto, Moesia, Noricum, Cirenaica, Galia, Raetia, Italia, Licia, Panfilia, Panonia, generaron a Cristo. Entonces, las sociedades del Mediterráneo, bajo el Imperio Romano, generaron a Cristo. Ahí vemos cómo Jesús el carpintero fue transformado en esta imagen mítica, Cristo. Cristo absorbió a Jesús. La formación económica, social hebrea israelita de Palestina del siglo I generó al profeta Jesús de Nazaret. La sociedad hebrea de Palestina en el siglo I transformó al aldeano carpintero, artesano, campesino, agricultor Jesús de Nazaret en Jesús profeta de la inminente instauración del reino de Dios. La sociedad palestina hebrea e israelita, bajo el modo de producción subasiático o subcomunitario tributario de Palestina en el siglo I, bajo presión nacional y extranjera, generaron a Jesús de Nazaret. ¿No? Opresión nacional extranjera del imperialismo romano, crearon y generaron a Jesús de Nazaret. La comunidad iglesia de Jerusalén, con Pedro, Cefas y Santiago, después de la muerte del maestro Jesús, inician la transformación de Jesús en Cristo.
Las comunidades de judíos helenistas residentes temporales en Jerusalén, de Cirene, Alejandría, Antioquía, Cilicia, Asia y otras regiones de la diáspora, propulsan, aceleran, catalizan la transformación de Jesús en Cristo, ¿no? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, los 7, ¿no? La comunidad de iglesia de Antioquía de Siria convierte a Jesús profeta en Jesús Cristo. Apóstoles anónimos, Pablo de Tarso, Bernabé de Chipre, Apolos de Alejandría. O sea, el verdadero fundador o fundadores del cristianismo fueron los apóstoles anónimos, helenistas, Pablo de Tarso, Bernabé de Chipre y Apolos de Alejandría. Las sociedades del Mediterráneo en crisis, centradas en el siglo I bajo el dominio del Imperio Romano, en los inicios del derrumbe del mundo antiguo, generaron a Cristo. La formación económica social del Imperio Romano, centrada en el siglo I, actuante sobre la sociedad del Mediterráneo, aquí están todas las provincias, ¿no? Generaron a Cristo. Entonces acá hay otra imagen de Cristo mítico, no personaje histórico. Cristo mítico, no histórico. Cristo mítico, no histórico. Entonces acá yo he puesto, ¿no? He puesto unos parámetros, ¿no? He puesto cuáles fueron los generadores de Cristo. Apóstoles desconocidos, viajeros itinerantes, ¿no? De Palestina a Antioquía y las otras ciudades de diáspora. Pablo de Tarso, Bernabé de Chipre, Apolo de Alejandría. El fracaso de la guerra judía del 70 al 74 contribuyó a la generación del cristianismo. El fracaso de la guerra judía del 130, ¿no? ¿Cómo se llama? Simón Bar Kokhba. Esta anterior de la primera guerra judía fue la de Simón Bar Yoras, ¿no? Y otros dos dirigentes más. El fracaso de los dioses nacionales contribuyó. El derrumbe económico-social del mundo antiguo ayudaron a generar a Cristo. El pre-para-cristianismo que ya existía en las sociedades del Mediterráneo. Los cultos de misterio de Demeter, Mitra, Dionisos, Isis, Osiris, Atis, Sandán, el orfismo, el neoplatonismo, la influencia histórica de Plotino contribuyó al cristianismo, las corrientes gnósticas, Simón el Samaritano y otros, el sacrificio del chivo expiatorio de la fiesta de la gran expiación, ayudó de alguna manera, indirecta o indirectamente, el Mesías de Israel, intermediario entre Yahweh y los hombres. Esos son algunos parámetros que contribuyeron. Acá tenemos a una imagen que ayuda, ¿no?, a materializar al Jesús histórico que fue transformado en el Cristo mítico. Incluso, el modelo mesiano vigente que inspiró la predicación de Jesús de Nazaret. Bueno, esto es largo también, ¿no? Acá están las características del Mesías netamente judío. Voy a pasarlo más porque es largo. Esto es sobre el esquema mesiánico, los parámetros del mesianismo, los parámetros que determinaron la trayectoria o el destino histórico social del pueblo hebreo, el modo de producción de comunidad primitiva nómada, el modo de producción asiático, el modo de producción esclavista desarrollado. Esto ya lo habíamos visto. Encurujada de caminos, estos parámetros ya lo vimos para los hebreos. Estos son los parámetros. Esta es la región, ¿cierto, no? De la historia bíblica. La formación económica social para Jesús. Esto de acá ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, esto es el modo de producción comunitario tributario, ¿no?, que se organizó a partir del nacimiento de la monarquía con Saúl, después David, Salomón, etc. Ya, estos son los parámetros, ¿no?, más detallados que toman, ¿no?, sobre esas estructuras. Pues acá tengo a Jesús. Bueno, acá he puesto el Jesús histórico, parámetro para Jesús, el modo de producción asiático. Acá está Jesús bajo análisis, la cuadrícula de análisis, los parámetros para Jesús. Quién sabe, con el tiempo que tenemos, puedo dar, si es que Jesús ha existido históricamente, no. Podemos afirmar razonablemente estos parámetros para él, las características que lo describirían.
al Jesús histórico, humilde, simple, campesino, artesano, ignorante, claro, no en el sentido peyorativo, sino solo dispone de un horizonte restringido, el de su entorno, la Galilea del siglo I. Optimista, inapto para la crítica abstracta, espontáneo, osado en la iniciativa individual, con poder de radiación personal, hombre del pueblo, en arameo de los Amehajarets, la gente de la tierra, Galileo, testigo de la actividad zelota desde su infancia. Galileo era un centro de la actividad zelota. Entonces, es altamente posible que haya sido un simpatizante zelota, o sea que posiblemente no era tan pacifista, tan tranquilo, como lo describen a la fuerza los evangelios, ¿no? De inteligencia natural, informado por lo menos en lo básico acerca de los esenios. Agudo de imaginación, irónico en la interrogación, astuto esquivando el lazo de una pregunta embarazosa y volviéndola contra el adversario. Benevolente, admirador y probable discípulo de Juan el Bautista, ya es posiblemente claro que sufrió un trauma con la muerte de Juan y entonces tomó la posta y se decidió a continuar su prédica. Indulgente, no menospreciador de la vida, aprecia la buena comida, el buen vino, el buen descanso, la conversación entre amigos, las visitas a casas amistosas. Mesurado, sensato, no ascético, accesible a las ilusiones engañosas, exaltado. Sintió, se creyó llamado, elegido, designado, señalado por Yahweh para como heraldo proclamar la inminente llegada del reino de Dios. Se nutre esencialmente de los textos proféticos y de los salmos. Los salmos constituían el gran alimento de la piedad viva de Israel. Los profetas eran el principal arsenal de los mesianistas. Tiene varios hermanos y hermanas. No es hijo único ni primogénito, como desearía después la iglesia catolizante. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Marcos 6:3. Con madre campesina, artesana, ama de casa. Acuérdense que fue transformada en una diosa, ¿no? Gloriosa. No, María en los altares. Y era una madre campesina, artesana, ama de casa. No es hombre de escuela. Habla solo arameo. Se puede dudar que haya sabido realmente el hebreo. Hablaba en arameo y en esta lengua era en que se leía la Biblia en su sinagoga. No conoce el griego. Si así hubiese sido, no habría podido escapar a su influencia intelectual y su pensamiento, y acción habrían dejado de ser la de un judío auténtico, siendo más bien la de un judío helenizado. Esto es, Jesús ignoraba el griego y por lo tanto permaneció ajeno a la acción de las ideas que esta lengua transportaba y sembraba por el mundo. No conoce el latín. Instauración del reino de Dios. Jesús esperaba la inminente realización del reino, esperanza que debía alejar de su espíritu toda idea de organizar el porvenir terrenal de sus discípulos. No había futuro, no había tiempo para una vida ordinaria. La manifestación del reino era inminente. Proclama en esencia la inminente llegada, manifestación. Primero, inicialmente con Jesús, el anuncio, la proclama, la promesa de la próxima pronta, inminente instauración del reino de Dios, la comunidad de Jesús. Posiblemente, parámetro 35, parámetro 30, posiblemente huérfano temprano de padre. Dense cuenta que hacen desaparecer bien rápido a José, ¿no? Ingenuo, maestro de justicia, influenciado por las doctrinas y concepciones fariseas, posiblemente simpatizante de la secta de los esenios, posiblemente simpatizante de los celotas, o tal vez activista para celota. Su religión es la religión judía del corazón. No conocen nada fuera del Galileo judaísmo. En esta esperanza estaban inmersas las primitivas comunidades cristianas. Los textos del Nuevo Testamento y los apócrifos que testimonian de ello corresponden al estrato más antiguo del sentido de las comunidades primigenias de cristianismo y constituyeron un poderosísimo atractivo. Jesús proclama en esencia la inminente llegada, manifestación, instauración del reino de Dios. Jesús esperaba la inminente realización del reino, esperanza que debía alejar su espíritu
toda idea de organizar el porvenir terrenal de sus discípulos. Posteriormente, ya en transición, con la muerte de Jesús, o sea, con esa catástrofe terrible, se cambia la vuelta, se transforma esto en la manifestación parucía, el retorno, la segunda venida del Maestro, del Señor, conjuntamente con el reino. Esto es la iglesia de Jerusalén, que en breve tiempo, después de la anunciación del mensaje evangélico, en breve tiempo, debía realizarse a más tardar en su generación. Hay una transición aquí. Ahora entran en escena, en acción, los judíos helenistas, Esteban y los 7 que hemos nombrado. Tras discrepancias con los jesucistas, se separan. La comunidad jesucista, comunidad judeo-helenistas. De ahí una transición. Los apóstoles viajeros fundan antes de Pablo la iglesia cristiana de Antioquía. Luego Bernabé, Apolos y Pablo. Aquí hay un conflicto, ¿se acuerdan? Recordarán, en la cual fueron, ¿cómo se llama? Expulsados los helenistas. Casi no tenemos detalles, sino pequeñísimos. Nos han ocultado, han borrado, ¿cierto? Los detalles fundamentales que nos hubiera a conocer de todo lo que originó este conflicto para ser expulsados hacia la diáspora. A continuación, ya no hay tiempo, creo que los textos más caros, hay 25 textos que prueban, ¿no?, que el núcleo de la prédica de Jesús era transformados, realizar la metanoia, el juez está a la puerta, el reino está a venir en forma inminente. Entonces, por ejemplo, hubo unos cuantos, le voy a leer de las 25 que hay en el Evangelio, quién sabe me falten algunas. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el Evangelio. Marcos 1, 14. He aquí que vengo como ladrón. Dichoso el que vigila y conserva sus vestidos, de manera que no ande desnudo y deje ver sus vergüenzas. Ágrafa, canónicos, etc. Otra, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. No se puede referir, pues, a siglos o miles de años. Cuando se habla de esta prontitud, se refieren a días. Exageremos, semanas, seamos súper elásticos, meses, exageremos para satisfacer algunos más, años, exageremos más, décadas, no más. Bienaventurado el que lee con la palabra del Señor, que nosotros los vivos, los supervivientes hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Ese es el 15, bueno, el 11. Porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel que no venga el Hijo del Hombre. O sea, ni siquiera hay tiempo para terminar con la ciudad de Israel en la propaganda. Venga la gracia y paz a este mundo. Hosanna al Dios de David, el que sea santo que se acerca, el que no lo sea cada penitencia. Ahí está el famoso arameo Maran Hatá. Vigilad sobre vuestra vida, no se paguen vuestras linternas, ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis la hora en que va a venir vuestro Señor. Cerca está el día en que todo perecerá juntamente con el maligno. Cerca está el Señor y su galardón. Como el día del Señor está cerca. Nosotros los vivientes, los que hemos sido dejados, juntamente con ellos, seremos arrebatados en nubes a encuentro del Señor a aire. No Pablo en Tesalonicenses. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, en vida, no seremos delanteros de los que durmieron. Otra de Tesalonicenses, ¿no? La primera de Tesalonicenses. Ahora bien, estando oyendo ellos estas cosas, añadiendo, dijo una parábola: por estar cerca de Jerusalén y creer ellos, o sea, los apóstoles, y creer ellos que al instante iba a aparecer el reino de Dios. Subían a Jerusalén creyendo que dentro de poco ahí se iba a manifestar el reino. Y Jesús no los corrige, no les dice: no, están interpretándome mal, están equivocados. Yo no hablo de prontitud de la manifestación.
¿Qué dice? Por estar cerca de Jerusalén y creer ellos que al instante iba a aparecer el reino de Dios. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí, los cuales no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. No probarán la muerte. Marcos. ¿No? He aquí digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. La primera a Corintios. No, todos ciertamente no dormiremos. 21. Venga tu reino, no se hecha tu voluntad, etc. Ya, y 22 ya continúa hasta 25, ¿no? Después ya estoy, aquí estoy en el parámetro 44. Únicamente él es familiar, su medio social Galileo. De ideas limitadas en cuanto al número, o sea, los parámetros para Jesús. Sus principales ideas son poco complicadas. Antes que nada, es el profeta anunciador, proclamador de la inminente instauración del reino de Dios. Rebasa la ley judía en algunos aspectos. El divorcio, el corbán, el pecar con el pensamiento. Conocía las adiciones de la fe popular, tales como la angelología, la demonología, la esperanza de la resurrección, sobre todo la esperanza mesiánica. Tal vez conocía los libros de Daniel y Enoc. Jesús no fundó ni deseó la iglesia. La suposición contraria configura históricamente un absurdo. Sus enseñanzas son una reacción contra el legalismo estrecho y el ritualismo absorbente en primer lugar. Según Jesús, el individuo debe elevarse hacia el Padre, por la confianza, por el amor, por el arrepentimiento, por la enmienda decisiva de sus vicios, por la purificación de su conciencia, por la exaltación de su voluntad. Jesús era judío, no era cristiano, perfectamente sometido a la religiosa de Israel, aun cuando aparentemente la contrariara para ampliarla en realidad, según lo que él creía que era su verdadero espíritu. Acabaremos de comprender por qué no pudo dedicar un solo instante de su pensamiento a la consideración de lo que nosotros llamamos la iglesia. Obrero de una aldea, era también labrador, ya que en Oriente en su tiempo, lo mismo que hoy, el trabajo de un oficio no absorbía por completo a que lo profesaba. Ocuparse de un huerto, un campo. Su plan de estudios o ciclo de estudios en la época de Jesús, escuela elemental, sinagoga, escuela de rabino. Toda su vida religiosa reposa, ¿no?, en cultura elemental, estudio práctico y superficial de la Torá. El libro sagrado de la Torá era el fundamento mismo de su conciencia religiosa. Aparte de sus conocimientos casi necesarios de aldeano, judío del pueblo, Jesús no aprendió nada más, sino, y lo sabríamos a través de su enseñanza, de sus parábolas, a través de los reflejos de su personalidad. No tenemos motivo alguno para suponer que hiciese el menor viaje, ni que su mirada sobre el mundo transpusiese el horizonte de su pequeña comarca. Los deliciosos absurdos que abundan en sus parábolas, cuando saca escena a los reyes y a los poderosos, demuestran que jamás concibió a la sociedad aristocrática, sino como un joven aldeano que ve el mundo a través del prisma de su ingenuidad. La mayoría de los críticos opinan que permaneció al margen de toda influencia profunda del helenismo. Se ha sostenido que Jesús pertenecía al helenismo, lo cual no es creíble en absoluto, por lo que es imposible confundir su destino con lo de la secta esenia, sino tendría que haber obedecido a sus reglas. Jesús parece conformar su existencia a la costumbre de todo el mundo y no a la de un asceta. Por ser de Galilea, no frecuentó la escuela farisea, no se impregnó de faraísmo como le hubiese sucedido en Judea, pero es posible que sufriera alguna influencia del movimiento fariseo, puesto que él mismo se coloca y edifica sobre el plano de la fe farisea, ¿no? Y acá hay más detalles acerca de sus características fariseas. Jesús no era un nazareo, puesto que no había renunciado al vino, ¿no? Jesús probablemente no era más todavía, imagínense. Jesús probablemente no era de sangre judía, aunque en principio formaba parte del reino de David. Salomón entregó Galilea a los fenicios en pago de una deuda. La región atrajo a una nutrida población no judía, lo que hizo que el profeta Isaías la llamase Galilea de los gentiles. No volvió a formar parte del Estado judío al ser conquistada hasta alrededor de un siglo antes del nacimiento de Jesús.
Es pues muy posible que Jesús no fuera de sangre judía. Sin embargo, en términos de religión y de identidad, no queda lugar para dudas. Jesús era judío. Jesús, fariseos y adulterios, su intervención ahí. Jesús llamado por la madre y hermanos, ¿no? Esa parte en que estaba, ¿cómo se llama tiene un momento de molestia, de rechazo, ¿no? A la madre y los hermanos. Y como lo oyeron los suyos, por entender, ¿no? Porque le dijeron, Jesús llamado por madre y hermanos, y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea, no lo aceptaban como profeta, ¿no? La misión que se había puesto. Acuérdense del dicho ese, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Jesús y acompañantes violentos. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y le apellidó Boanerges, que es hijo del trueno. Después tengo acá la transición de Jesús a Cristo, ¿no? Esta es una ecuación. Es larga, claro. Los voy a posiblemente a aburrir leyendo esto, es que es muy largo, ¿no? Estos todos son los componentes. Jesús con esta suma genera, se transforma en Cristo, ¿no? Después ya tengo la segunda parte que es Cristo, ¿no? En el mundo en que nació la cristiandad fue sobre todas las cosas un mundo de nacionalidades extinguidas, de democracias apagadas, de energía intelectual decayente. Los judíos tuvieron que desistir de su autocracia, los griegos de ciudad-estado, y hasta el Senado romano quedó conducido a una asamblea de parásitos. Entonces, por ejemplo, acá reunido el preparacristianismo que existía antes de la aparición del cristianismo ya en la sociedad mediterránea, ¿no? Platón y el justo crucificado, el timón y la crucifixión del alma del mundo, Hércules sobre el monte Eta, Filón y el Logos, etcétera, ¿no? Y acá tengo los cultos de misterio, ¿no? Mitra, etcétera. El culto de, no, Mitra sacrificando al toro, etcétera. Entonces tengo, bueno, acá una parte parámetros para Cristo, sería largo, muy, muy largo, ¿no? También, ¿no? ¿Quién era Cristo? Los parámetros son ser de imaginación, ser de ilusionado anhelo, recuerdo transfigurado y sublime, hijo de Dios. Sobre él van vinculadas creencias y esperanzas humanas de muy diverso origen. Es el Dios salvador del mundo, Dios intermediario entre Dios Padre y los hombres, soberano del cosmos. Cristo es creado por las sociedades en crisis del Mediterráneo. Si no Dios, al menos uno de los aspectos de Dios. Cristo es Jesús, más Mesías procesado por los judíos helenistas, es Señor del mundo. Cristo es Jesús, Mesías helénico y oriental por el mundo, intelectual y místico de los gentiles. Es Señor de gloria, aquel ante el cual toda la creación dobla rodilla. ¿Me dan cuenta? Como este atributo solo se le podía dar a Yahweh, ¿cierto? A Dios Padre. Y aquí ya lo transfieren al Hijo, algo impensable para Jesús y para los hebreos. Hombre Dios, ser semidivino, el que se sacrifica para salvar a toda la humanidad, algo impensable para Jesús, ejecutor de las obras de Dios, depositario del Espíritu de Dios. Cristo es el protagonista de una imaginería esotérica que presentaba a la humanidad en un estado general de delito espiritual, como consecuencia de la dominación de las potencias demoníacas, astrales que regían el universo. Ahí está Pablo, ¿no? Cristo es la salvación cósmica planeada por Dios antes de los ayones. Sería la obra de un ser preexistente encarnado en la persona de Jesús a fin de inducir engaño a los arcontes de este mundo, que lo que significaría ser la gnosis, ¿no? El gnosticismo. ¿No? Cristo viene a ser como si un logos y una gnosis. Y continúo 23, ¿no? Es largo. La influencia de las representaciones, elementos del mito de Cristo. Acá continúo, ¿no? Acá he puesto justo el emblema de una de las iglesias que están, me acuerdo de esta iglesia que está citada acá en la avenida Brasil, ¿no? Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Cristo salva, sana, santifica, viene otra vez. Por lo menos viene otra vez es absolutamente falso, ¿no? No toman en cuenta las 25 pruebas de la inminencia de la manifestación del reino. Pero es interesante, ¿no? La proclama. Y tiene una belleza poética, ¿no? Parámetros generales, económicos, sociales, esto es larguísimo, ¿no? Después el campo de contradicciones, etcétera.
Entonces creo que ya estoy abusando del tiempo. Son las 9:10. Ahora pasaría a las preguntas que espero poder absolver, ¿no? Debería, ¿cómo se llama? ¿Cómo hago para regresar? Ahora sí ya, Solix, ahí no. ¿Cómo hago para presentarme ante la audiencia? Muy bien, profesor del Castillo Gamboa. Gracias por su exposición. Entonces pasamos a la segunda parte, en la cual el público asistente puede hacer sus preguntas. Para eso simplemente tiene que hacer clic en el símbolo de la mano, en la parte inferior derecha de su pantalla, y le damos el uso de la palabra. ¿Alguien quisiera empezar? ¿Dónde sería? ¿Dónde pusiste el antes? No aparece la... Mientras van pensando en las preguntas, profesor del Castillo, yo me adelanto con una pregunta. ¿Me escucha? Sí, ¿me escuchas, no? Sí, sí. Entonces, mientras el público prepara sus preguntas, yo me adelanto con una. Entonces, ¿cómo considera usted a las religiones? ¿Un producto social, un producto psicológico, un producto biológico? Todo tiene que ver con la aparición de las religiones. Bueno, hay una mención de Claude Lévi-Strauss, el famoso, ¿cómo se llama?, antropólogo, un gran estudioso, en la cual él ha comunicado de que en última instancia la religión tendría un origen neuronal. Se supone que el cerebro es simultáneamente, entre otras muchísimas cosas, ¿no?, conocidas y desconocidas, una computadora digital y analógica. Entonces hay el cerebro analógico utiliza la metáfora y la metonimia. Entonces, al utilizar la metáfora para orientarse en el mundo natural y social, trata a la naturaleza como un tú, como personifica, ¿cierto?, los fenómenos naturales como personas, como tus. Entonces, ahí hay una preparación básica, un grupo de patrones que sirven para posteriormente construir la religión a partir de esa, ¿cómo se llama?, estructura neuronal analógica. Ahora, la parte inicial de la religión, o sea, propiamente la prereligión, implica pues cultos, ¿no?, a las potencias invisibles, un culto, una veneración con temor, con admiración, ¿no?, con falta de comprensión a las montañas, los ríos, las tormentas, ¿cómo se llama esto? Las cuevas, los animales, los felinos, las aves, las plantas, ¿no? El mar, etcétera. Entonces, todos estos fenómenos, estos cuerpos materiales y fenómenos están asociados a personificaciones. Entonces, ahí se va iniciando están los progenitores de lo que más adelante será la religión. La religión, ¿no? Y también hay un culto a los antepasados, ¿no? La prereligión estaría compuesta por el culto, ¿cierto?, hacia las mujeres, hacia las madres, puesto que todos los hombres y mujeres provienen del vientre de las madres, ya implica, ¿cómo se llama?, una admiración, un culto, ¿no?, una visión de sacralidad hacia la mujer. Encima, los muertos que aparecen, ¿cierto?, los parientes muertos, los miembros de la comunidad que aparecen en sueños, etcétera, también crean un fondo, ¿no? Un fondo que va a alimentar la religiosidad. Pero la religión propiamente dicha recién aparece cuando la sociedad se divide en clases, cuando aparecen, ¿cierto?, propiamente caudillos, cuando aparecen grandes hombres, cuando aparecen dominadores, explotadores,
No, recién se va centralizando esta personificación y recién se estrena propiamente el culto este religioso basado en los sacrificios con súplica, ¿no? A ver acá. Ah, no, acá tengo, no, está sin bloquear, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quisiera comentar o hacer otra pregunta al profesor del Castillo? Simplemente hace clic en levantar la mano. Si no, yo sigo con las preguntas. Profesor Castillo, entonces, ¿cómo así es que los seres humanos consideran un conjunto de escritos como sagrados, como palabra de Dios, ¿no? En las diferentes religiones, la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, los Vedas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso similar en diferentes culturas y religiones? Ah, bueno, se supone que eso es parte del proceso de alienación, de poner, los efectos como causas. Se supone de que las organizaciones sociales, la forma de ver la organización de la naturaleza, se la estructura de tal manera de que se transfiere a una persona, se transfiere como causante a una persona y no a la misma sociedad, debido a la ignorancia de los fenómenos sociales y a la ignorancia de los fenómenos naturales. Hay una transferencia automática a otros seres superiores de las cosas que no puede hacer, no pueden realizar, no pueden controlar las comunidades humanas. Entonces hay esa transferencia a un otro yo como responsable, ¿no? ¿Alguien más quisiera preguntar? Entonces sigo. Profesor del Castillo, ¿cree usted que la humanidad algún día deje de creer en las religiones o siempre se va a necesitar alguna religión, sea una religión materialista o secular? Bueno, no, se supone que la religión no puede desaparecer por decreto. Se supone que la estructura, las transformaciones en la estructura económica, social, política, jurídica, ideológica, bueno, esta transformación va a ser realizada por transformaciones en la sociedad. Se supone que en la sociedad futura socialista, si no nos hemos extinguido antes, claro, ¿no? Supongamos que se llegue al nivel superior de una sociedad socialista, ahí la religión estaría en proceso de extinción. Y si se llega a una sociedad comunista posterior a la sociedad socialista científica, ya la religión estará extinguida porque todos estarán capacitados para tener explicaciones, ¿no? Al mundo, a la naturaleza y a la sociedad. Y la extinción de la sociedad, bueno, de la religión ya ha comenzado, ya hace un tiempo. O sea, se supone que la tecnología, ¿no? Los conflictos entre las sociedades de clases, el capitalismo en particular, ha generado, ¿cómo se llama? Una población al 90% por lo menos de ateos espontáneos, ¿no? Ateos prácticos. Se supone que en esta sociedad, ya hay sociedades anteriores también, pero en esta, la gente en su vida cotidiana no toma en cuenta para nada la religión ni a Dios. Son inexistentes. Solamente en casos de crisis, en casos de fenómenos absolutamente desconocidos, de grandes desgracias, pueden acudir algunos al pensamiento religioso a buscar, ¿no? Pautas, consuelos religiosos. Pero la gente en forma práctica seguía simplemente por el hecho de que no vivimos en una comunidad, sino vivimos en un mercado. Entonces el mercado es el Dios omnipotente en este tipo de sociedades. Esta sociedad está basada en la producción de mercancías, está en su máximo desarrollo, ¿no? La sociedad capitalista, la producción de mercancías, el intercambio entre individuos, la producción de valores de cambio y una economía dineraria. Como estamos sumergidos en ese tipo de mundo, entonces Dios, la religión ocupa un lugar
sumamente pequeño, ¿no? Solamente para ciertos grupos y para cierto tipo de comunidades que, digamos, no tienen suficiente desarrollo intelectual, ni han investigado por su cuenta, ni han leído, ni estudiado, ni debatido, ¿no? Todavía queda viva la religión. Aunque claro, la religión, lo estoy hablando de la religión en forma más o menos sencilla, pero hay análisis mucho más refinados aún que relacionan la religión con el proceso de trabajo, la religión con los procesos de intercambio sociales de otro tipo, la religión con el psiquismo, la religión con otro tipo de parámetros más sutiles, más finos, que se pueden ver en obras de estudiosos, ¿no? Principalmente para mí, marxistas, ¿no? Que desbrozan esto y muestran unas conexiones más sutiles, más finas, ¿no? De los diferentes papeles que juega la religión, ¿no? La religión también puede ser, en casos excepcionales, puede ser hasta revolucionaria, ¿no? En casos excepcionales como la guerra judía contra Roma, jugó un papel en que la religión se mezcló con política, ¿no? Con sociología, con todo. Se mezcló y fue un factor revolucionario, ¿no? En las intentonas de las revueltas del 70 y la del 132, 133, ¿no? ¿Cómo se llama Israel contra Roma. Y en algunas circunstancias se aglutina a la gente para causas, si se identifica con causas progresistas, causas de búsqueda de justicia social, la religión puede reflejar ese tipo de aspectos ocultos, ¿no? Y mezclarse, ya se mimetiza. Hay otras partes en que es mucho más nítida, son mucho más nítidas sus aspectos regresivos, ¿no? Ya ven ustedes que tenemos a sacerdotes, sí, ¿no? ha llegado mi celular. Hay casos de sacerdotes de diferentes religiones, en particular el catolicismo y otros, que han utilizado, ¿cómo se llama? Las teorías marxistas para hacer sus análisis y los movimientos de carácter socialista, marxista, para elevarse, ¿no? Para intentar transformar en algo a las iglesias. Tenemos varias preguntas del abogado Manuel Humada llegadas a mi celular. La primera, ¿se encuentra alguna diferencia entre análisis materialista y análisis marxista? Bueno, podría haber, porque, por ejemplo, hay materialistas culturales, hay materialistas que no se definen como marxistas. Entonces, no sé, por lo menos conozco, aparte del marxista, el cultural, ¿no? De Marvin Harris, por ejemplo. Pero no sé si hay otros materialismos paralelos que tengan su propia sustentación, ¿no? Se supone que confluiremos, estaremos de acuerdo en ciertos aspectos y en otros habrán divergencias, pues, ¿no? Pero el materialismo que yo pretendo usar, que siempre estoy de discípulo, ¿no? Aprendiendo, ¿no? De lo que pueda, según mi capacidad de marxismo, el nuclear, el central, es el materialismo marxista, ¿no? Marxista engelsiano. Acá hay otra pregunta de Humala. ¿Qué nos puede decir de la crítica a la religión hecha por los masones y los enciclopedistas franceses? No, tengo muy poco conocimiento de esa crítica. He visto en programas, ¿no? De televisión, ¿no? Culturales, y he leído algunos textos, pequeños trozos, mostrando los aspectos, cosas más relevantes, ¿no? De avanzada, transformadores de los masones, ¿no? Se supone que han tenido organizaciones descollantes en su lucha por las libertades desde la Revolución Francesa, las luchas acá contra, ¿cómo se llama? La monarquía española, etcétera, ¿no? Han habido series sumamente interesantes en internet sobre el complot, por ejemplo, de los masones, ¿no? Que yo había, no, tenía poco conocimiento de la masonería y me sirvió para poder apreciar, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y admirar, ¿no? La lucha de la masonería en todo el periodo que describe
este programa del complot de los masones. No sé en la actualidad su vigencia, no sé cómo son sus actuaciones, el desenvolvimiento, son los planteamientos actuales, ¿no?, de la masonería. Otra pregunta de Manuel Humala. Siendo José Carlos Mariátegui marxista, ¿por qué no criticó a la religión y a la Biblia? ¿Tiene usted alguna idea sobre eso? No, tengo un poco conocimiento sobre, o sea, Mariátegui y la religión. No tengo conocimiento sobre ese aspecto. Y la última sería, ¿tiene algún conocimiento sobre la religión humanista planteada por Comte? No, tampoco. No, de Muy bien. Comte no he leído casi nada. En cuanto me imagino que lo de Mariátegui y la religión sería extraño, porque se supone que Mariátegui tendría que haber criticado, si es que no lo ha hecho realmente, yo no sé, alguien de repente me dice, no, en tales textos hay una crítica, sobre todo en la influencia, digamos, contra el campesinado, ¿no? En la influencia contra una crítica, se supone que tenía que haber una crítica sobre la influencia de la religión, en particular católica, en el movimiento obrero y en los movimientos campesinos. Supongo que eso es lo que más tenía que haberle, ¿no? Y en políticos también, claro, ¿no? Lo que más tenía que haberle llamado a la atención a Mariátegui para someter a análisis y crítica los aspectos negativos de catolicismo y movimiento obrero, y de catolicismo y movimientos campesinos, ¿no? Y catolicismo y movimientos femeninos, digamos, y movimientos intelectuales. Me imagino supongo que debe haber un sitio de críticas de él sobre eso, de diferente tamaño, ¿no? Supongo. Muy bien, estimado público, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere alzar la mano y hacer alguna pregunta o comentario al profesor del Castillo? Entonces, por mi parte, a ver, Brian Vargas, por favor, tiene el uso de la palabra. ¿Se me ve? Bueno, ante todo, quería agradecerle por la exposición. Me pareció muy interesante realmente. Y yo le quería preguntar a usted, doctor, si me podría explicar o podría, según su opinión, claro, decirme cuál fue el fracaso, en qué fracasó la Iglesia Católica, porque hoy en día vemos un retroceso de el poder de la Iglesia Católica a comparación de antes. ¿Cuál fue ese factor fundamental que hizo que la Iglesia Católica perdiera su poder? Muchas gracias. Bueno, se supone que todo comenzó, digamos, cuando se formó la Iglesia cristiana para el mundo grecorromano. Ahí se inició con la formación del cristianismo, fue una adaptación a las exigencias ideológicas de la época. Por eso que también existía un pre-para-cristianismo antes de la aparición del cristianismo. Entonces, Pablo, la iglesia de Antioquía y de Tarso, sobre todo de Antioquía, se fue diseñando para acomodarse al Imperio Romano. Se supone que las sociedades del Mediterráneo bajo el Imperio Romano necesitaban una religión como la cristiana y que se fuera catolizando, universalizando. Entonces, desde ese momento ya había fueron progresando los convenios, el acomodamiento, el ajuste, la adaptación del el cristianismo posiblemente revolucionario, paracelota, de algunos aspectos originales de Jesús que fueron transportados, ¿cierto?, por el helenismo, y ya se fueron adaptando a las circunstancias que exigía el imperio, ¿cierto?, en las crisis que lo conducían al derrumbe, sobre todo hacia la gran crisis del siglo III. Entonces, lo que hizo ¿cómo se llama?, el catolicismo, la iglesia cristiana creyente, fue abandonar, ¿no? Abandonar las primeras, ¿cómo se llama?, exigencias cristianas y adaptarse al mundo greco-romano, a una sociedad, ¿cómo se llama?, plurinacional que abarcaba todo el Mediterráneo,
¿no? Y que exigía, ¿cómo se llama? Trastornar, adaptar las rebeldías originales, las críticas originales, ¿no? ¿Cómo se llama? Al Estado, a los ricos, a la distribución de las riquezas, etcétera, ¿no? Contra el intercambio de mercancías, contra la usura, las críticas a la injusticia social, se fueron adaptando al mundo, ¿cómo se llama? Del Imperio Romano. Entonces, desde ahí ya estaba estructurándose, avanzando más y más esta adaptación. Y además, las mismas organizaciones, como la parucía no se manifestaba, no llegaba la esperada e inminente instauración del reino, ¿no? Las comunidades cristianas fueron creciendo cada vez más y más y se tuvieron que organizar y tuvieron que estructurarse administrativamente. Y justo el poder que fueron adquiriendo cada vez mayor, ¿no? Con el avance de estas aglutinaciones de corporaciones, de grupos, de hermandades, el imperio vio de que era ¿cómo se llama? Extremadamente conveniente y práctico absorberlas y dejar las persecuciones y oficializar a la iglesia, porque se iba a convertir en el brazo ideológico fuerte del imperio, para poder no sujetar mejor, para poder con esa ideología no combatir las revueltas, las insurrecciones de los reclamos populares. Entonces, desde ahí ya la conformación de la iglesia solo fue creciendo, ¿no? Adaptándose cada vez más, politizándose cada vez más y enriqueciéndose cada vez y ejerciendo cada vez un control más estricto, volviéndose más exclusivista y perseguidora, ¿no? Entonces, lo único que ha hecho ahí ha sido crecer, especializarse, adaptarse a todos los modos de producción que vinieron después, haciendo cambios caros, puesto que Cristo se fue volviendo sumamente flexible para poder satisfacer a diferentes nacionalidades, para poder satisfacer diferentes tipos de sufrimientos, para satisfacer a sanos y enfermos, a ricos y pobres, a aristócratas y plebeyos. Se adaptó con gran flexibilidad, porque absorbió, ¿cómo se llama?, lo mejor que podía el núcleo de Jesús y la ideología hebrea, y tomó lo mejor, ¿cierto?, de algunos aspectos de las religiones nacionales y de los misterios, los cultos de misterio. Entonces, fue un gran adaptador y escogió lo mejor de estos cultos y de las tradiciones. Fue haciendo una gran cantidad de ajustes, ¿no? Y combatió en varios frentes, ¿no? En varios frentes contra disidentes, ¿no? Entonces fue ajustándose, o sea, con la sabiduría, el ingenio de los padres de la iglesia, y triunfando poco a poco en todos estos combates, pero transformándose también en ellos, ¿no? Y haciéndose bien flexible, volviéndose satisfactoria para todos, ¿no? Y apagando las rebeldías, ¿no? Apagando los incendios ideológicos que hubieran contra el imperio en todas partes. Y además, como el imperio ofrecía garantías, ofrecía buenos caminos, ofrecía, ¿cómo se llama?, intercambios comerciales grandes, ofrecía la prohibición militar y la prohibición policíaca y militar contra asaltantes, contra robos en las mercaderías, en los caminos, protegía las caravanas y protegía contra los pueblos invasores, y daba derecho romano de una u otra manera que protegía la propiedad, ¿no? Y protegía a la iglesia y le daba poder. Entonces ya todo eso facilitó el desarrollo y acrecentamiento de la organización cristiana católica, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Pero en nuestros días ya se ha debilitado, ¿no? Ya tiene una competencia tremenda de cultos o creencias orientales. Tiene una competencia tremenda en los evangelistas. Los evangelistas están mucho más cerca a Galilea, están mucho más cerca a Jesús que la iglesia, ¿no? La iglesia está más cerca a Cristo y los evangelistas están un poco más cerca hacia Jesús.
tienen concepciones mucho más sencillas, forman hermandades más genuinas, etcétera, ¿no? Y centros de ayuda, etcétera. Entonces hay un combate entre ellos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quisiera preguntar? Profesor Huamancayo, quizá. No sé si me permiten intervenir. Claro, claro, siga nomás. Felicitando al profesor del Castillo por su exposición. Él nos presenta una imagen interesante, ¿no? O sea, que Jesús es una construcción, ¿no? Más que Jesucristo es una construcción, ¿no? Es una construcción de la iglesia posterior, ¿no? Y que Jesús es más un personaje vinculado pues a la tradición y a la religión judía, ¿no? Sobre ese aspecto no sé si nos pudiera hacer alguna precisión mayor, aunque ya con el último comentario él realmente nos ha ilustrado sobre esta vinculación de la religión con el poder, ¿no? Bueno, propiamente de Cristo o de Jesús. Bueno, Jesús también. Digamos, esta diferencia entre el Jesús histórico, que como usted nos ha comentado es fundamentalmente un judío que no quiere romper con la tradición judía, y esta construcción de Cristo hecha por la iglesia, ¿no? Claro. La iglesia posterior, claro, ¿no? Claro, el Jesús original sí es que ha existido históricamente, porque también hay algunos parámetros que introducen algunas sospechas, algunas inquietudes sobre la historicidad de Jesús. Hay algunos elementos que favorecen a una construcción mítica también de Jesús, pero también hay historiadores muy serios que prefieren, ¿no? Y que dan pruebas, algunas pruebas. Hay pruebas a favor de la historicidad de Jesús. Hay pruebas a favor de la miticidad de Jesús. Pero se gana en simplicidad, ¿no? Con la hoja de Occam, suponiendo a Jesús como personaje histórico, el profeta que en el siglo I se exaltó y se lanzó a la carrera de hacer la proclama de la inminente instauración del reino, porque sabemos que habían varias fechas que competían sobre la instauración del reino, y una de esas fechas era alrededor del 30. Entonces es posible que Jesús, después del shock de la muerte de Juan, se haya, ¿cómo se llama?, asociado a esta fecha, y se lanzó a proclamar la preparación de todos los que se pudieran, a todos los que se pudiera convencer, para que se prepararan para este grandioso y definitivo acontecimiento, ¿no? Ahora, las comunidades helenistas de la diáspora son las que transformaron a este Jesús a través de los helenistas que se dispersaron, sobre todo la iglesia de Antioquía y el Tarso, y la iglesia Tarso, por ejemplo, la cuna de Pablo, tenía, ¿cómo se llama? Sus cultos de misterio de Sandán, ¿no? Un dios salvador, también un culto a Hércules Salvador, y un culto de misterio. También habían escuelas gnósticas, tenían hasta una universidad estoica. Entonces, y Pablo era triple, era judío, era ciudadano romano, y era griego también, al mismo tiempo estaba imbuido de toda esa cultura. Entonces, él era testigo de esta mezcla, ¿cierto?, de ideologías, y él creó, ¿cómo se llama?, el evangelio, ¿cómo se llama?, de Cristo, el evangelio de Pablo, en base a esta mezcla, ¿no? Y él se sintió poseído, ¿cierto?, ¿no?, por este espíritu de Cristo, y empezó a difundirlo, introduciendo las correcciones del Jesús en la carne, ¿no?, del Jesús real, tomando el pequeño núcleo que tenía de las noticias que había obtenido a través de los representantes del jesucismo, que en realidad él solo conoció a 3, ¿no? A los 3 de la comunidad de Jerusalén. Entonces, la iglesia de Antioquía ya había iniciado con apóstoles itinerantes desconocidos, que fue borrado por la fama de Pablo, y los únicos que conocemos son
a Bernabé y a Apolos. Inclusive tenía líos, problemas con Apolos porque no se entendían muy bien y no querían casi ni cruzarse ni en las ciudades que visitaban, ¿no? Y tenía Apolos era un judío helenizado ¿cómo se llama? De Alejandría, y parece que tenía un evangelio con un porcentaje de diferencia del de Pablo y se corregían mutuamente, se combatían en algo, ¿no? Entonces ahí apareció este Cristo, ¿no? Que es un heredero de los Cristos del paganismo. Ya existía un para cristianismo, ¿no? Que antes enunciamos, ¿no? Que aparecían en obras de Platón, en obras de Séneca, etcétera, de personajes míticos sufrientes, ¿no? Que sufrían muertes, pasiones semejantes a la del Cristo que iba a venir posteriormente. Entonces ya había un molde, ya había un preparativo, había en la mente, ya existía este tipo de personajes sufrientes, además de las religiones de misterio. Entonces, Cristo absorbió lo básico, el núcleo esencial de Jesús, ¿no? Pero Pablo mismo renegaba de Jesús, ¿no? Para Pablo, Jesús en la carne, el original era una molestia, era demasiado humano. Él se vanagloriaba de haber recibido directamente, ¿cierto?, de Cristo, la manifestación y la revelación de sus mandatos. Y ¿cómo se llama? Le incomodaba todo lo que tuviera que ver con el Jesús original, ¿no? Entonces, Cristo es el personaje mítico, heredero al mismo tiempo es un Dios de misterio, porque el Evangelio de Pablo está repleto de términos gnósticos, ¿no? De términos, ¿cómo se llama? De sacrificio por otros, ¿cómo se llama? Sacrificios de sangre, ¿no? Por otros, y de los arcontes de este mundo, los eones, etcétera, ¿no? Y de la lucha, ¿cómo se llama?, de las potencias astrales. Entonces, él mezcla su judaísmo, tomando lo principal sobre todo pensando en la muerte de Jesús, ¿no? En la fase final más dramática y terrible, se concentra en esa parte, en el sacrificio de Jesús, en su muerte, y la cruz, y la transforma por la influencia de estos dioses de misterio, ¿no? Principalmente Mitras, ¿no? Y también recibe la influencia del neoplatonismo, el estoicismo, trazas de pitagorismo, de los gnósticos, etcétera, ¿no? Entonces se va construyendo con esos parámetros. Por eso yo no he tenido tiempo. He enunciado ahí como unos 40 parámetros que definen y ponen algunos detalles de Cristo, ¿no? Ahora Jesús, hay elementos que pueden hacer mítico a Jesús. Por ejemplo, algo que nunca mencionan es el que en el Evangelio por ejemplo, casi todo el proceso a Jesús, ¿no? Y otras partes de los evangelios siguen, ¿cómo se llama?, una programación que ya está dada en el Antiguo Testamento y que se puede tomar de ahí y construirla, o sea, convertirla en un personaje real. Por otro lado, en Mateo, si no me falla la memoria, es el único que menciona en la parte del juicio frente a Barrabás. Ya resulta que en Mateo, Barrabás se llama Jesús. Entonces Pilato presenta a Jesús Barrabás y presenta a Jesús, ¿cómo se llama? Nazareno, Jesús el Cristo. Entonces les da a elegir entre Jesús Barrabás y Jesús el Cristo. Entonces implica, por ejemplo, que Barrabás es casi seguro que no es un personaje real, un asaltante, ladrón, asesino, sino el camino del diablo. Los judíos tuvieron la oportunidad de escoger entre el camino de la verdad, el camino de Dios, el camino del diablo, el camino del diablo y el camino de Dios, el camino de Jesús, el camino del bien. Entonces ya implica que hay un elemento mítico alrededor de Jesús, ¿no? Jesús, el Cristo, y Jesús Barrabás, el camino del diablo, ¿no? Y encima de eso, todas las incongruencias, incoherencias del juicio.
Y encima de eso, por ejemplo, también Wellhausen y otros han investigado, por ejemplo, el caso de Judas Iscariote. Bueno, Judas Iscariote también puede ser un personaje mítico que gira como un satélite alrededor de este Jesús Cristo y le da miticidad, porque en cuanto a Judas no hay problema en el nombre, ¿no? Arameo, ¿no? Y sobre todo la parte Iscariote. Se han investigado varios caminos para este Iscariote, que es un dolor de cabeza para los especialistas. Y varios de ellos, Wellhausen, creo entre ellos, Julius Wellhausen, ha buscado esa parte, la raíz del Iscariote, etcétera, y ha visto de que se le puede interpretar como Judea la que entrega. O sea que Judas no sería un personaje real, uno de los apóstoles, el que traiciona, etcétera, sino representaría a Judea la que traiciona, Judea la que entrega a Jesús. Entonces sería un personaje construido, un personaje dramático construido. Entonces ya tenemos el caso de Jesús Barrabás alrededor del Jesús supuestamente histórico, y ¿cómo se llama? Judas Iscariote. Y también hay un mito casi de la época intertestamentaria, en la cual aparece el Hijo de Dios y que es sacrificado por el diablo, y es primero colgado del madero y después muerto. Entonces ya había también un mito muy cercano a este de Jesús en la época intertestamentaria, pero que ese es en el ascenso de Isaías, ¿no? Que es un intertestamentario, ya, un apócrifo intertestamentario. Ya habría, ¿cómo se llama? Un mito que posiblemente es más antiguo, en el cual ya aparecía este mito del personaje crucificado, ¿no? El Hijo de Dios crucificado por el diablo, colgado del madero y después muerto, algo así. Entonces hay varios satélites, varios elementos que atentan contra la historicidad de Jesús, ¿no? Pero también hay otros que muestran que si simplifica todo, si se toma como simplemente un profeta que en el siglo I se lanzó, ¿no?, a proclamar la inminente instauración del reino. Ni siquiera proclamarse como Mesías, porque si se hubiera proclamado como Mesías, hubiera tenido el poder inmediato de destruir la potencia romana y de instaurar, ¿cierto?, la gloria de Israel, ¿no? El descenso de la Jerusalén celeste. Pero entonces eso hace dudar también de su carácter de Mesías, ¿no? Porque el mismo Mesías no necesitaba hacer milagros según la tradición, ¿no? La creencia popular hebrea. Él mismo era un milagro. Así que, por ejemplo, realizar milagros como pruebas, ¿no?, del poder o de la conexión de Dios era inútil, ¿no? El mismo Mesías era un milagro, ¿no? Entonces, como no ocurría esa destrucción de la potencia romana, entonces no podían hacerle caso directamente, ¿no? No sé si satisfacen algo lo que he dicho, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o repregunta? Entonces, yo haré la última pregunta, profesor del Castillo. Sí. ¿Qué relación, en esta relación religión y política, ya que estamos a puertas a la elección del presidente del Perú, qué nos puede comentar, ¿no?, esta relación de religión y política? Bueno, ahora se supone que la religión acá tendría que pensar en cómo piensa el pensamiento religioso peruano de diferentes sectores, se plantea qué hacer frente a estas elecciones. Entonces dirían, bueno, según creencias evangélicas sería en este caso y creencias católicas, básicamente, ¿no? Dirían los católicos, dirían, bueno, el horror comunista, ¿no? El peligro de la propiedad privada, el peligro de las posesiones, de los trabajos, nos conducen a votar, ¿cierto?, por alguien no comunista, alguien no marxista, alguien que no se propague marxista, leninista, mariateguista o otros maoístas, etcétera, y no como señal del diablo, pues, como señal del mal, como señal del anticristo. Y los otros evangelistas
podían simpatizar por los movimientos campesinos, como el FREPAP, ¿no? Movimientos agrarios, y dirían, no, Castillo está más cerca, ¿cómo se llama? Galilea, está más cerca a los hermanos campesinos, a los hermanos maestros, a los sufrientes del campo, a los explotados, hay que votar por él, ¿no? Pero podrían también decir, sí, pero el marxismo es ateo, ¿no? El marxismo, el leninismo, etcétera, es ateo. Así que estamos entre la espada y la pared, ¿no? No, o sea, todo eso crea confusión. O sea, es un mecanismo que facilita ampliamente la confusión, ¿no? Hay una mezcolanza de ambos, ¿no? Entonces, el verdadero marxismo es marxismo engelsiano. El agregado leninista, el leninismo solo se puede aceptar parcialmente. Los marxistas engelsianos rigurosos tienen que decir, un marxista moderno tiene que ser fundamentalmente marxista engelsiano. Inclusive hay que hacerle correcciones no esenciales, no fundamentales al marxismo engelsiano, porque ellos mismos no eran, pues, no establecían como sacrosanta, ¿cómo se llama la teoría? Sino las partes nucleares. Entonces, hay cosas que la modernidad tiene que cambiar en el marxismo engelsiano. El mismo Marx lo aprobaría. Diría, modernicen todo lo que esté de acuerdo a los tiempos, ¿no? Y pues, respetando el núcleo científico, al menos que se vean obligados a cambiarlo, pero hasta ahora no ha ocurrido para nada. El núcleo científico principal sigue intacto, del materialismo histórico, del materialismo dialéctico. Lo que hay que hacer es modernizarlo. Ahora bien, del leninismo solo puedes aceptar un porcentaje, del maoísmo otro porcentaje, de Kautsky o un porcentaje determinado, con coeficientes cada uno. De pensadores italianos o franceses, alemanes de otro tipo, también. Entonces, habría que tener un marxismo en el núcleo engelsiano y con un porcentaje de adicional de todo lo que sea válido científicamente del leninismo, lo que sea válido del maoísmo, lo que sea válido del, ¿cómo se llama esto? De Kautsky, por ejemplo, y lo que sea válido de, ¿cómo se llama cualquier otro pensador grande o contribuyente al marxismo, ¿no? Entonces, no se puede tomar por completo tenía que tomar los fracasos de Lenin, los fracasos de Kautsky, los fracasos de Trotsky. También tenemos que ser parcialmente trotskistas, porque todos ellos tienen un porcentaje de verdad, de éxito en sus planteamientos, ¿no? Entonces habría que comparar la religión habría que establecer la respuesta religiosa frente a todo eso, pero al fin y al cabo el marxismo está ahora en desgracia, ¿no? Porque es muy sencillo, ¿no? Cualquiera puede decir, el marxismo pertenece al siglo XIX, es una teoría, ¿cómo se llama?, anticuada, la Rusia soviética se ha venido a pique, fracaso del marxismo, la China es por lo menos semicapitalista, aparte habría que hablar sobre su caracterización, se vino abajo, Cuba es una desgracia, marxismo se vino abajo, el desastre de Corea del Norte, bueno, ni hablar, ¿no? Ya es imperial, ¿no? Pero dicen, no, es marxista, ¿no? Y tiene la hoz y el martillo también ahí en su emblema. Y Nicaragua, ni hablar, ¿no? Y cómo se llama en Chile, bueno, fracasaron, ¿no? Y cómo se llama Checoslovaquia, la Alemania Oriental, Polonia, Hungría, barbaridades que hicieron los marxistas, etcétera, ¿no? Y cómo se llama otro tipo de fracasos visibles que no son fracasos. Aparte, habría que hacer una conferencia sobre qué pasó en la Unión Soviética, qué pasó en la China, leerse una biografía, por ejemplo, de política de Stalin para entender ese proceso, son 500 y pico páginas. ¿Ya cuenta? Había que explicar todo eso ya, y la gente no está dispuesta a escucharlo, ¿no? Habría que explicar que no son fracasos, sino que son fracasos parciales. Habría que explicar que los países actuales etiquetados como socialistas no tienen nada de socialismo, que el socialismo no existe en la Unión Soviética, que el socialismo no existe en China, que el socialismo no existe en Cuba,
menos en Venezuela, ni ha existido en Nicaragua, ni en los países de Europa del Este. El socialismo nunca ha existido, porque el socialismo tiene requisitos, y ninguna de estas sociedades ha cumplido con los requisitos. Lo que pasó con la Unión Soviética, en particular, por ejemplo, fue que desarrollaron, pretendieron ir hacia el socialismo y fueron a parar del capitalismo, ¿cómo se llama? Parcial, hacia el socialismo, pero fueron a parar a un modo de producción que no previó Marx, el modo de producción burocrático colectivista. Entonces la sociedad rusa, por lo menos en la época de los fines de Lenin y del estalinismo, y un poco después, habría que ver también las transformaciones que sufrió, fueron burocrático-colectivistas, no socialistas de ningún tipo, no eran socialistas científicas. La China tampoco. Intentaron ir al socialismo, pero no cumplieron con los requisitos. Y cualquier otro país que se ponga el título socialista jamás lo ha sido, porque no se ha logrado cumplir todos los requisitos, ¿no?, que exige el socialismo científico. El socialismo científico está por construir. Y lo mismo marxistas están estudiando, bueno, los sobrevivientes, no sé cuántos habrán, el proceso de transición del capitalismo al socialismo. Cómo transitar. Entonces, ese es un trabajo que se está realizando ahora. Tengo algunas noticias de décadas pasadas, no sé cómo estará progresando ahora. Ese es el problema que hay que resolver para poder prepararse a organizar una transición. O sea, un gobierno de transición, posiblemente por reformas, ¿no? Porque para lanzarse a una revolución ya tendría que hacerse a nivel mundial, ¿no? Me imagino que al estilo como lo pensaba Trotsky, creo. Entonces, no es nada sencillo, ¿no? El solo hecho que ataquen al socialismo es risible, porque nunca ha existido, ¿no? No, el socialismo nunca ha existido, así que no puede fracasar lo que no existió. Y el comunismo menos, porque es una etapa ambiciosísima posterior al comunismo, si es que sobrevivimos, si es que no nos extinguimos antes. De repente nos extinguimos antes de llegar al socialismo, si se logra. Entonces, la gente que habla de esto con una facilidad soberana, ridícula, ¿no?, absurda, ya es incalificable, bueno, y son innombrables, ¿no? Entonces, el socialismo nunca existió, por lo tanto no fracasó, ¿no? Muchas gracias, profesor Luis del Castillo Gamboa, por su excelente exposición, crítica materialista a la religión y a la Biblia. Estimados público asistente, también le damos las gracias. Soy Manuel Abraham Pacimiño. En nombre de Humanistas Racionalistas del Perú, le doy nuevamente las gracias y los invitamos mañana de 3 a 5 al debate neoliberalismo versus socialismo, ¿no? De 3 a 5. Acá tienen el enlace, y cualquier otra actividad pueden ir al Facebook de Humanistas Racionalistas del Perú. Muchas gracias, conmigo será hasta otra ocasión. Perdón, ¿cómo se llama el Facebook? Buenas noches. Perdón, ¿el Facebook cómo se llama? Humanistas Racionalistas del Perú. Humanistas Racionalistas del Perú. Okay. Y otra consulta, no sé si el doctor Castillo tendrá algún trabajo sobre esta parte de la religión judía, bueno, de Jesús, del cristianismo. Bueno, sí. De su conferencia. Sí, o sea, mejor dicho, tengo un libro que está a la búsqueda de editorial, que es de lo más difícil. Preferiblemente en el extranjero, porque sé que acá casi no sería leído, ¿no? Es Análisis Materialista, Sociedad y Naturaleza, bajo el análisis materialista, dialéctico y materialismo histórico. Ese es un libro mi primer libro. Y el segundo es que ya estoy a punto de acabarlo, es Análisis Materialista de Jesús Cristo. Y el tercero va a ser Análisis Materialista de los orígenes de la filosofía. El cuarto va a ser Análisis Materialista de la evolución del Dios del Antiguo Testamento. Y el quinto, Análisis Materialista de conceptos críticos
físicos, filosóficos, ¿no? Científicos, históricos, y sobre todo de física filosófica, ¿no? Pero todos están en dos los tengo casi listos, pero estoy en la hazaña de conseguir una editorial preferiblemente extranjera, ¿no? Si se puede, claro, si es aceptada, ¿no? Pero he tratado de comunicarme con editorial y ha sido absolutamente imposible. Muchas Pero gracias. ya le comunicaré a través del profesor Paz y Miño sobre cuando se materialice el primero y el segundo. Pues el primero es análisis materialista, en el que pongo como 50 análisis. La mitad de ellos son de naturaleza y la otra mitad de sociedad. Al estilo de dialéctica de la naturaleza de Engels, parecido, ¿no? Me sirvió como ejemplo la presentación que hizo ahí Engels, y cómo se llama, y análisis materialista de Jesús Cristo, ¿no? En que resumo lo que puse acá en las diapositivas, pero extendido ya completo, como 300 páginas, ¿no? Entonces ya le comunicaría a través de Paz y Miño. Muy Ya bien, vamos a muchas despedir. gracias. Buenas Más noches. bien quiero agradecer a todos ustedes por la paciencia que han tenido, sobre todo porque yo no soy un profesional de estos estudios, soy un aficionado autodidacta, supongo que aplicado, ¿no? Y no tengo, pues, no tengo los grados, ¿no? Académicos asociados a otros expositores, ¿no? Gracias por su Felicitaciones paciencia. por esto. Gracias por su paciencia. No, gracias a usted, Muy buenas doctor. noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ahí? Acá, ¿no? Ahí. No, acá creo que era la X, creo que era, no me acuerdo. Papá, presiona la X.